¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más elementos para hacer un análisis que nos permita comprender la realidad. Pues mire usted, en el tránsito de los llamados gobiernos de la Cuarta Transformación, entre 2024 y 2025, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo gozan de un fuerte respaldo de la mayoría de la población, mientras que la oposición de derecha y los medios convencionales que tratan de imponer el discurso del narcogobierno, el autoritarismo y la represión, pierden la guerra mediática, pues la mayoría de la población desconfía de ellos. Todas estas conclusiones se derivan de los resultados del amplio estudio conocido como Latinobarómetro 2024, que explora el panorama social, político y económico en por lo menos 18 países de América Latina, publicado apenas en el pasado mayo de este año 2025. En la evaluación que los ciudadanos hacen en el Latinobarómetro 2024 sobre la democracia en México, nuestro país aparece en la posición número 6, luego que los ciudadanos de 18 países juzgan su respectivo sistema de gobierno. Para conocer la evaluación de la democracia en cada país de parte de sus ciudadanos, se le preguntó a la gente lo siguiente: ¿cuán democrático es su país en una escala del 1 al 10, donde 1 significa que no es democrático y 10 que es completamente democrático? En promedio, los ciudadanos de Latinoamérica ubican a su democracia en un 6.1, en tanto que los ciudadanos de México la calificaron con un 6.6 en una escala de 10. Y además, el 50% de los mexicanos se expresaron satisfechos con la democracia en el país. Y vemos de inmediato la diapositiva número 4, donde describe esta encuesta de Latinobarómetro 2024, describe en esa escala del 1 al 10, donde el 1 significa que el país no es democrático y 10 que es totalmente democrático, donde se ubica México en el contexto de 18 países de América Latina. Si ustedes observan, en primer lugar, los ciudadanos que le dan más alta calificación a su democracia son los uruguayos, después los costarricenses, enseguida los salvadoreños, República Dominicana, Panamá y México. Pero México, Panamá y Dominicana más o menos andan en el mismo rango, 6.5, 6.5, 6.9, y rebasando el 7, El Salvador, Costa Rica y Uruguay con 7.6. Los uruguayos consideran que tienen una democracia muy consolidada y México aparece en una buena posición, apenas en el quinto lugar después de Uruguay, Costa Rica, Salvador y República Dominicana, empatado con Panamá en 6.5, lo mismo que Argentina. Y en Venezuela, los ciudadanos entrevistados en Venezuela le ponen un 4.1 en una escala del 1 al 10 a su democracia. Ellos consideran que están por debajo de la media nacional, la media continental, que es de 6.1. Y en la siguiente diapositiva, la número 5, vemos el porcentaje de personas satisfechas con la democracia de sus países, para que usted vea y pondere aquí si algunas supuestas expresiones de inconformidad pueden tener coherencia con lo que refleja este trabajo de la consultora Latinobarómetro 2024, en donde se concluye que el 50% de las personas entrevistadas en nuestro país consideraron que están satisfechos con la democracia que tenemos, muy lejos de la afirmación de que estamos en una dictadura tipo Venezuela o tipo Cuba o tipo Vietnam o Corea del Norte. No, el 50% de los mexicanos está satisfecho con la democracia que tenemos y solamente tienen un porcentaje mayor de satisfacción los uruguayos y los salvadoreños.
pero la media, el promedio de los 18 países de América Latina con respecto a su satisfacción con su democracia, con la democracia de sus países, es del 33%. Y en México, la mitad de la población, el 50%, considera que tiene una muy buena democracia. De toda América Latina, es México el país en el cual los ciudadanos se sienten con más poder en el ámbito público, y las redes sociales aparecen en tercer lugar como los medios que más influyen en la sociedad. Estos datos son muy interesantes por algo muy simple, porque se insiste que estamos en una dictadura, se insiste que en México no hay libertades, se insiste que en México se reprime a la oposición, y sin embargo, la mayoría de los mexicanos sienten que están empoderados, que los ciudadanos son tomados en cuenta, y la percepción que tienen los mexicanos de su poder como ciudadanos supera a todas las percepciones de los ciudadanos de los otros restantes 17 países de América Latina. Como lo vemos en la siguiente diapositiva, ¿quiénes tienen más poder en su país? ¿Los ciudadanos o las redes sociales? Y vea usted, los ciudadanos de México, los que fueron entrevistados para este Latinobarómetro 2024, los mexicanos representan el 31%, aquellos que dicen que los ciudadanos tienen poder, que su presencia en la política y en la vida pública tiene significado y sentido. Y vean ustedes que es el porcentaje más alto de toda América Latina, incluso por encima de países como Uruguay, que tienen democracias muy consolidadas, o como Costa Rica. Bueno, pues por encima de los ciudadanos de esos países, de la percepción que tienen los ciudadanos de esos países, los mexicanos consideran en un porcentaje del 31% que son poderosos y que su opinión y su participación cuenta. Y vea usted a la derecha, en la columna de la derecha, cuando le preguntan a la gente, ¿usted cree que las redes sociales son poderosas? En Brasil el 24% piensa que sí. En Costa Rica el 18%, y en México hay un 17% de personas que piensan que las redes sociales también tienen poder. México es el segundo país del subcontinente en el cual los ciudadanos expresaron mayor confianza en el gobierno, solo superado por El Salvador. Y en el cierre de 2024, Andrés Manuel López Obrador aparece calificado como el segundo presidente de América Latina que despierta mayor confianza entre sus gobernados. Del mismo modo, el 75% de los mexicanos expresó su apoyo al gobierno. En el momento en que López Obrador entrega el gobierno a Claudia Sheinbaum Pardo, aparece calificado como el segundo mejor presidente de América Latina, y el 75% de los mexicanos expresó su apoyo al gobierno federal. Vemos en la diapositiva número 9 el porcentaje de personas que manifiestan mucha confianza en su gobierno. Vea usted que en El Salvador el 66% dice que el gobierno de Bukele para ellos es muy bueno. En República Dominicana el 52%, pero en segundo lugar, con el mismo porcentaje del 52%, la gente encuestada para el Latinobarómetro dijo que el gobierno de López Obrador, que cerró el 2024 y le entregó a Claudia Sheinbaum Pardo, es un gobierno que despertó mucha confianza entre la población. Y bueno, en contraste con esto, usted recordará las diferencias que ha tenido nuestro gobierno con Perú, no con el pueblo de Perú, sino con el gobierno de Perú, y verá que apenas el 8% de los habitantes del Perú le tienen mucha confianza a su gobierno. Solo el 12% le tiene confianza al nuevo gobierno en Bolivia, el 15% en Honduras y el 19% en Venezuela. Pero ve el porcentaje de confianza que los ciudadanos expresan en el cierre del 2024 en nuestro país, 52%, muy por encima del promedio de los 18 países encuestados, en donde el promedio de confianza que la gente, que los ciudadanos tienen en sus gobiernos, en promedio es el 31% para toda esta región.
En la siguiente diapositiva, la número 10, vemos el porcentaje de personas que manifiestan mucha o algo de confianza en su presidente. Ustedes recordarán que López Obrador entregó el poder el 1 de octubre del año pasado a Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, pues en ese tránsito, en la medición que hace el Latinobarómetro, el porcentaje de personas que manifestaron mucha o algo de confianza en su presidente en nuestro país representaron el 67%, solamente superado por el 74% de Bukele en El Salvador. El gobierno de Panamá, 62%, República Dominicana, 60%, y otra vez hay cosas que no son fortuitas. Las observaciones que el gobierno de México le ha hecho a Perú, al gobierno de Perú, no a los peruanos, al gobierno de Perú, también se reflejan aquí en esta encuesta, donde apenas el 7% de los ciudadanos de Perú dice que le tiene algo de confianza a su presidenta. Una presidenta que ustedes recordarán ya fue depuesta en días recientes y apenas el 7% confiaba en la presidenta que sustituyó a Pedro Castillo, quien fue depuesto en el gobierno de Perú por un golpe de Estado. Las estadísticas son frías, pero en el fondo las estadísticas reflejan muchísimas cosas importantes, como lo que estamos viendo en estas estadísticas sobre lo que la gente de estos 18 países piensa con respecto a su democracia y a su gobierno. Y usted notará que hasta donde vamos, la mayoría de los mexicanos se muestra satisfecha o conforme con la democracia que tenemos. Vemos en la diapositiva número 11 el porcentaje de personas que manifiestan apoyo a su gobierno. Cuando le preguntan a la gente, oiga, ¿y usted apoya a su gobierno? La gente en México, 75 de cada 100 personas, 75 de cada 100 personas en el cierre del 2024 dijeron que confiaban y apoyaban a su gobierno. El 75% de los mexicanos apoyaba a su gobierno en ese tránsito entre Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum Pardo. Y otra vez, desgraciadamente, Perú, solo el 5% de los peruanos encuestados dijo que apoyaban al gobierno de su país. Y usted se dará cuenta que hay casos como Bolivia, como Venezuela, donde el apoyo al gobierno es muy, muy frágil, en contraste con el 75% de las personas que en México señalaron que ellos sí apoyaban a su gobierno. Hay datos que ilustran las razones del fracaso de los medios convencionales de televisión, radio y prensa escrita, que abiertamente secundan las campañas de la oposición de derecha sin que ello impacte a la mayoría de los ciudadanos. Usted se da cuenta todos los días cuando compra algún periódico o ve los periódicos en el puesto de periódicos, ve las cabezas, las portadas, las notas que destacan y las notas que también esconden porque no las quieren poner. Usted habrá, si tuvo oportunidad de verlo, ahora que la Suprema Corte le dio un soberano revés a Salinas Pliego, con lo que prácticamente se le obliga a pagar casi 48,000 millones de pesos, esa nota muchos periódicos la escondieron. Fueron 2 o 3 los que la dieron de principal en sus portadas, pero varios, yo diría que la mayoría, la escondieron en interiores. ¿Y eso qué significado o qué importancia puede tener? Bueno, las estadísticas nos dicen muchas cosas con respecto a esa conducta de algunos medios que en México en particular toman partido descaradamente en razón del interés de la derecha y de los intereses de las minorías privilegiadas. En nuestro país, apenas el 30% de las personas encuestadas expresó tener mucha o algo de confianza en la televisión abierta. Esa televisión fascinerosa de Televisión Azteca y esa televisión mentirosa y manipuladora que hace Televisa. Bueno, pues en nuestro país, de acuerdo con el Latinobarómetro, solamente el 30% de las personas encuestadas expresó tener mucha o algo de confianza en la televisión abierta, pero solo el 34%
dijo confiar y respaldar a la radio convencional. Y escuche usted este dato. ¿Por qué cuando los periódicos publican alguna información que pretende manipular a la opinión pública no tiene mucho efecto o no tiene mucha trascendencia? Porque el Latinobarómetro dice que la situación de la prensa escrita también es dramática, pues apenas 30 de cada 100 personas expresaron que le tienen confianza. Y vámonos a las tablas. Vea usted en la diapositiva 14, en la columna de la izquierda, la confianza de la gente en la televisión. Mucha o algo de confianza. Donde más confían en la televisión es en República Dominicana, Paraguay, Panamá, Uruguay y El Salvador. Y usted dice, ¿y en México? Pues váyase hasta el fondo, allá donde están la televisión abierta, en el fondo, también en el fondo de esta tabla, en el último lugar de la tabla, con el 30% de confianza, está la televisión abierta. Por debajo incluso del promedio de confianza que la gente le tiene a la televisión en esta muestra de 18 países de América Latina, donde el promedio de confianza en la televisión abierta es del 41%. Y en México es apenas del 30%. El último lugar de confianza entre 18 países que usted puede ver enumerados aquí. Y vámonos a la derecha, en la columna de la derecha, ¿cuál es la confianza que la gente de México le tiene a la radio convencional? Y vea usted también qué desastre. También en el último lugar de confianza, entre 18 países que fueron encuestados, aparece la radio de México. Y de arriba para abajo, en Chile 57% de confianza, en Uruguay 55%, en República Dominicana 54%, pero en México apenas el 34%. Lo mismo que en el caso de la televisión, que apenas el 30% de los mexicanos encuestados dijo que le tenía confianza. Solamente arribita está Perú en el caso de la televisión con el 35%, y en Venezuela también está la radio con el 35%, arriba del 34% de México. Pero en el fondo, allá en el abismo, hacia donde se encamina la televisión y la radio convencional, allá se encuentran en el ánimo de las personas que dicen que apenas 3 de cada 10 o 3.4 de cada 10 le tienen confianza a la tele abierta y a la radio en México. Y vámonos a la diapositiva 15. ¿Por qué? Porque en esta diapositiva vemos cuál es el porcentaje de mucha o algo confianza que los mexicanos le tienen a la prensa escrita, a esos medios que se ostentan como prensa nacional, que probablemente no llegan a cubrir todo el país y que seguramente no los lee toda la gente que presumen que los lee en el país. Bueno, pues esos medios nacionales, que son tan presuntuosos en muchos casos, también están en el fondo del abismo. Aquí sí tienen un colchoncito, porque solamente los periódicos de Venezuela tienen menos apoyo que los periódicos de México. En Venezuela solo el 25% de la gente encuestada dice que le tiene confianza a la prensa. Y en el caso de México, también en ese fatídico 30%. Solo 3 de cada 10 mexicanos confían en la prensa escrita, y eso indudablemente se ve en el impacto el impacto social que tienen los asuntos que publican los periódicos. ¿Por qué? Pues porque igual como en esta encuesta se refleja que la gente no confía en la prensa, lo mismo que le pasa a la mayoría de los diarios capitalinos, le pasa a los diarios en todos los estados de la República. Estoy seguro que muchas de las personas que en este momento estamos juntos aquí acompañando este programa, estoy seguro que todos deben de tener en la mente algún caso de periódicos locales en todos los estados de la República que o esconden o guardan silencio sobre muchos asuntos que son de interés público. Esconden muchos asuntos de abuso, de corrupción, de muchas cosas horribles que se hacen en el poder y en el gobierno. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los medios tienen intereses o representan los intereses de sus dueños o de los directivos o de los reporteros, que en muchos casos esa muy dúctil voluntad está lubricada
con dinero o con prebendas en el gobierno. Ya sabe usted que en el gobierno les gusta mucho decirle a los periodistas, oiga, mi amigo, usted que tiene tanta inteligencia y que sabe tanto, ¿por qué no se viene conmigo de asesor? Les dan ahí un sueldito de asesores de 30,000, 40,000 pesos y les tapan la boca para siempre. Pero aquí, en esta diapositiva 15, vemos que en México solo el 30% de las personas confían en la prensa escrita. Y cuando vemos estos porcentajes nos explicamos por qué lo que dice la televisión abierta en nuestro país, lo que dice la radio convencional y lo que dicen los medios no tiene el impacto que la derecha y que los partidos de oposición quisieran. ¿Por qué? Pues porque la gente no confía en ellos. En el tránsito del gobierno de López Obrador a Claudia Sheinbaum Pardo, México fue el país de América Latina que registró el porcentaje más alto de personas que expresaron su confianza de que en el 2025 sería un mejor año para su situación económica personal, según conclusiones del Latinobarómetro 2024, que explora la visión de los habitantes de por lo menos 18 países del continente con respecto a la economía, la democracia y el gobierno, entre otros temas importantes. Cuando vemos las diapositivas, las gráficas que elabora el Latinobarómetro, nos damos cuenta de que hay una historia detrás de esos números, de que esos números reflejan muchas de las cosas buenas o malas que están sucediendo en esos países y que es muy significativo tratar de interpretar los porcentajes en las respuestas de las personas. Los datos en el cierre del 2024 sugieren que en las sociedades latinoamericanas el optimismo sobre el futuro de la economía personal y familiar era alto. Este optimismo se situó en 15 puntos porcentuales, la cifra más alta desde 1995. El optimismo personal contrasta con el estancamiento económico de algunos países de la región, lo que somete a fuerte presión a los gobiernos como nunca antes desde 1995. Y vemos enseguida el porcentaje de personas que piensan que en los primeros 12 meses de 2025, en los próximos 12 meses, es decir, en el 2025, la situación económica de ellos y de su país sería mejor. Y aquí también el dato destacado es que el porcentaje de optimismo, usted dirá, 15% se me hace poquito. Sí, nada más que compárelo con el resto de los años y se dará cuenta de que en el 2018, por ejemplo, el optimismo en América Latina con respecto a la economía era del 14%, otro porcentaje más o menos parecido, pues lo encontramos en el 2015 o en el 2005, pero el porcentaje de optimismo que expresan los latinoamericanos en 2024 con respecto a la economía de sus países es el más alto, pues desde que se hace la medición en 1995. Desde 1995, el optimismo de las personas en América Latina con respecto a una mejoría económica siempre había estado por debajo del 15%. Una de las posibles explicaciones sobre el optimismo económico a nivel personal y familiar puede radicar en las percepciones que tienen las personas sobre el empleo. ¿Por qué? Porque la evolución de la percepción del desempleo como el problema principal ha disminuido desde 2008 de 22% al 8% en el 2024. Fíjese usted qué dato tan interesante. Entre el 2008 y el 2024 disminuye la percepción que la gente tiene en América Latina de que su principal problema es económico. Disminuye del 22 al 8%. Y lo vemos en la gráfica que le presento en la diapositiva 20. Vea usted cómo del 23% de 1995, del 31% en el 2004-2005, la percepción de la gente que se preocupaba por el empleo como el principal quebranto en América Latina bajó hasta el 8% en el 2024. Es decir, los números no andan tan mal, aun cuando mucha gente se queja de ciertos gobiernos y de ciertos regímenes con cierta orientación, pero es notable
cómo la preocupación del desempleo bajó en el ánimo y en la percepción de la gente hasta el 8% en el 2024. Y en este terreno, ¿cómo aparece México? Bueno, el porcentaje de personas que piensan que el desempleo es el principal problema de México es muy bajo, lo vemos en la diapositiva 21. Vea usted, solo el 4% de los mexicanos considera que el desempleo es un problema grave. Y es que en realidad no es un problema tan profundo. Nada más haga usted el esfuerzo donde usted viva, de ir por allí en la zona comercial y vaya observando si hay anuncios de personas que ofrecen empleo. Y se va a dar cuenta de que empleo sí hay. Claro, todos quisiéramos tener un empleo en donde nos paguen una cantidad muy atractiva que resuelva en gran medida nuestras necesidades o nuestros antojos, pero no en todos los casos es posible. Pero de que hay empleo, hay empleo. Y vea usted en el caso de México, el porcentaje de las personas que piensan que el desempleo es el principal problema, apenas representa el 4%. En Dominicana el 2%, en Guatemala el 2% y en Bolivia y Uruguay también el 4%. Muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, en Paraguay, donde la gente, el 18% de sus habitantes considera que el problema del desempleo es muy grave. 15% en Panamá, 12% en Colombia. Los números son tal cuales. Y esto es muy importante porque miden cómo se siente la gente. Y lo que vamos a ver enseguida de cómo se siente la gente a lo mejor les sorprende. ¿Por qué? Porque desde 1997 la satisfacción con la vida alcanzó su nivel más alto en 2024. En promedio, en América Latina, el 79% afirmó que está muy o bastante satisfecho con su vida. Este es el porcentaje promedio regional más alto desde 1997 y por arriba del 77% que se registró en 2023, 2015 y 2013. Pero vamos a la diapositiva 23. Vea usted, esto lo dijo la gente. Personas que dicen estar muy satisfechas o bastante satisfechas con la vida. 89% en Costa Rica, 87% en Uruguay, pero México no anda tan lejos. 82 de cada 100 personas en México, por lo menos en la encuesta de Latinobarómetro 2024, afirmaron que están muy satisfechas o bastante satisfechas con la vida que llevan. 82 de cada 100 mexicanos, muy lejos de la percepción que algunos medios y algunos políticos y algunos partidos están tratando de crear con respecto a al humor social en nuestro país. 82% en la encuesta Latinobarómetro 2024, 82 dicen que están muy satisfechos. Quítele ahí un piquito si quiere, pero 82% es muy alto. La imagen de progreso en la región avanzó en 2024, confirmando la tendencia de recuperación. La encuesta del Latinobarómetro 2024 reporta que el porcentaje de quienes perciben que su país está progresando pasó del 25% al 28% entre 2023 y 2024. El Salvador fue el país en el que al cierre del 24 se vio mayor progreso, como lo vemos en la diapositiva que está en pantalla. Porcentaje de personas que consideran que su país está progresando. El Salvador, 72%, República Dominicana, 50% y México, 45%. Y allá en el fondo, nuestros hermanos de Bolivia y de Perú, que sienten que no, que sus países no están progresando, solo 5% en Bolivia y solo un 11% en Perú. Y finalmente, como se puede observar, el optimismo con el que los mexicanos vieron el tránsito entre los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum fue muy alto, más allá de las visiones catastrofistas de la oposición y de los medios convencionales de prensa, radio y televisión abierta, que cuando los vemos todos los días pensamos que México ya desapareció del mapa. Pero todo es según el cristal con que se mira. Gracias, buenas noches. Así terminamos hoy Puntos y Comas. Descansen ustedes.